Hello, hello, everybody. Welcome to the first virtual book fair in South Africa. Today, we will present to you from Colombia, Hilda Romero Hilares, who is joining us. And with her conversation, and from the USA, we present Libertad Betancourt. You can start. Thank you so much, Alison. Good morning, because we are in America, and my guest, Hilda Romero, the writer, she is in Colombia, and I am in Houston, Texas. And good afternoon for Europe, and good night all around the world. It's a pleasure to be here. Thank you, Cesar Salvatierra and Alan Morales, the co-founders of the first virtual book fair around the world. We have many book fairs. We present many authors, artists, and many people. Okay, today I'm going to present a beautiful lady. I want to introduce her in English because you need to know about her. You need to know about the beautiful Hilda Romero. Just a small part about her. She is from Caquesa, Cundinamarca, Colombia. She's expert in systems. She's a writer, poet, and cultural ambassador. Bueno, les doy las gracias, la más cordial bienvenida. Solo una pequeñita introducción para que sepan de nuestra queridísima escritora, una mujer que admiro, respeto tremendamente, no solamente en la parte literaria, la admiro en la parte personal. Para mí, Libertad Betancourt, de ahí parte todo. El respeto que un alma pueda inspirar en mi corazón. Bueno, voy a ser su ferviente admiradora. Le doy la más cordial bienvenida. Ya te voy a ir presentando poquito a poco de lo maravillosa que eres, pero yo quiero que la gente maravillosa de Sudáfrica y de todo el mundo que ama estas ferias, te vean nuevamente y las nuevas personas que no te conocen, te conozcan esta mañana. Bienvenida, hermosa. Thank you, Alison. My gratitude, dear Libertad. Good night, first virtual book, Fair South Africa. Best regards. My gratitude to Alan Morales and Cesar Salvatierra, its managers. Mi gratitud a Libertad, todo mi cariño, como siempre. Buenas noches, primera Feria Virtual del Libro, Sudáfrica, y cordial saludo. From Villavicencio, Meta Colombia, embraces you fraternally. Desde Villavicencio, Meta Colombia, les abrazo muy fraternalmente. Muchas gracias, Libertad, querida amiga, poeta, fotógrafa, artista, entrevistadora, periodista y demás. Amiga, la estrella eres tú esta mañana. Bueno, yo quiero comenzar a hacer una entrevista como es ella, una mujer muy natural, una mujer muy espontánea, pero una mujer muy entregada a la cultura. Yo de verdad quiero felicitarte por toda tu gran labor que has hecho a lo largo de todas estas ferias en donde eres embajadora cultural, en donde de verdad cada feria te reconoce tu hermoso trabajo y no solamente tu trabajo a nivel literario, sino tu manera amorosa y profesional de conducirte en cada entrevista, en cada presentación, en el trato en equipo, en el trato tras bambalinas. Yo sé que hoy tienes algo muy interesante que nos quieres compartir. Quiero empezar con eso. Quiero que nos platiques de ese enorme reconocimiento que estás recibiendo y que es justo a tu gran labor, porque de verdad si hay una mujer que lleva por el mundo sus raíces, su historia, con tanto orgullo, su folclore, eres tú, hasta nos has hecho bailar detrás de cámaras. Gracias, Libertad. De verdad que muy amable por todas estas palabras tan hermosas. A veces me intimido porque no sé que tengo merecimientos, pero no tantos. Y bueno, realmente si tú conoces parte de mi obra, yo agradezco profundamente a las ferias internacionales del libro, a la Confederación Internacional del Libro, que siempre a través de 11, 12, 13 países que hemos estado hasta el momento ha exaltado la labor no solo de esta historiadora, no, aprendiz de historiadora,
y esta poetisa y escritora colombiana que ama sus municipios, que ama su cultura, y así como apoyan a Hilares, a Hilda Romero, también apoyan a todas las personas alrededor del mundo, casi 80 países que en este momento están con nosotros en esta divulgación de la cultura a través de todos sus embajadores culturales. Muchas gracias, de verdad. Gracias a la feria y a todas las personas en todos los idiomas. Muchas, pero muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Sabes, estoy buscando aquí entre mis notas. Tú tienes un material, un material que trabajaste junto con tu esposo, que en paz descanse, lo trabajaste por 11 años, 7 meses. Es un trabajo de historia y que hoy por hoy sale a la luz y sale con un reconocimiento. Platícanos de ello. Muchas gracias, Libertad. Bueno, este trabajo que ha sido presentado en diversas ferias del mundo tiene como título San Pablo de Cáqueza, cuna de nobleza 1600-2017 y pues ha sido una obra plena de amor, de pertenencia, una obra que se llevó a cabo por 12 años y 11 años y 7 meses y que tiene el sentir de todo un pueblo, un departamento, un país y toda Latinoamérica. Estoy hablando del municipio más hermoso de Cáqueza, Cundinamarca y de Colombia. Les comentaba que esta obra ha sido dada a conocer en todas las ferias, especialmente, y no quiero de pronto parecer un poco pretenciosa, pero se ha trabajado desde la historia, desde la poesía y desde la resiliencia de la problemática que existió y existe en Colombia y que a veces sigue existiendo, que nos duele a Latinoamérica, que nos duele a todos. Esta obra ha recibido algunos reconocimientos, como tú lo dices, Libertad, y a nivel internacional, por parte de Creatividad Internacional, ha sido analizada también por diversos entes como la Gobernación del Meta aquí en Colombia, Villavicencio, también ha sido exaltada por la Gobernación de Cundinamarca. Cáqueza, Cundinamarca, también nos ha dado una hermosa estatuilla en reconocimiento al trabajo que se ha hecho desde los 16 años que escribo sobre mi municipio, sobre la poesía total que ha salido del corazón de una caqueseña, hija de un salesiano que estudió allí en su colegio de María Auxiliadora y que ha venido trabajando, que ha venido amando a su territorio sin ninguna pretensión. Solo soy una maestra, licenciada en informática, que ama sus letras, que ama su territorio y quiere generar a través de este material, de esta investigación, un sentido de pertenencia al territorio, que amemos lo que somos, que pensemos de dónde venimos y que para saber hacia dónde vamos es importante amar la historia, amar la poesía, amar nuestros antepasados guchipas y guchipas en el caso nuestro, pero toda América viene de estas etnias maravillosas que nos enseñaron la técnica de recolección, que nos enseñaron a hacer jutes, a preservar los alimentos, que nos enseñaron la alfarería y la orfebrería. Todos los elementos a través de más de 4 siglos están en esta obra que ha llegado al corazón de diversas personas que aman la historia y la poesía. Tengo que agradecer a Creatividad Internacional, tengo que agradecer a la revista Despertar por el Arte, que la ha exaltado, tengo que agradecer a Marcela Barrientos desde Argentina, desde sus entrevistas de radio, cómo han visibilizado no solo las historias y el trabajo de esta investigadora, sino el trabajo de tantos y tantos historiadores, escritores y poetas que vienen trabajando en pos de la pertenencia y del amor. Yo también quiero agradecer profundamente a la Academia de Historia de Cundinamarca, que en su generosidad me permitió exponer la obra en días pasados, el primer sábado del mes de mayo, y pues tuvieron a bien de alguna manera felicitar este trabajo, que no es de Hilares, sino de 18.000 habitantes, 35 veredas, muchos campesinos, la voz de Cáqueza, los colegios de María Auxiliadora, en las bibliotecas de Colombia, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Luis Ángel Arango, los archivos de Indias de Sevilla, España, las pesquisas que se buscaron por allí en Santa Sofía, Perú, en Brasil,
para ir tras las huellas de nuestros antepasados. Muchas gracias, Academia de Historia de Cundinamarca. Gracias por la exaltación y gracias por la oportunidad de querer que mi hoja de vida llegue hasta ustedes. Es un honor grandísimo y de verdad que ha sido una de las cosas más emotivas que me ha ocurrido en mi camino de la cultura. Muchas gracias. Qué maravilloso, Hilda. Hace unos minutitos antes de enlazarme, estaba pensando en algo que me vino. Yo me dejo guiar muchísimo, que me va diciendo la vida, me va platicando, converso con ella. Y conversaba, ¿qué voy a decir de Hilda? Yo la conozco, puedo hablar tantas cosas tuyas, pero les quiero compartir a todos ustedes lo que me vino al corazón. Creo que muchas personas pueden ser embajadoras. Hoy por hoy hay muchas personas que comienzan a trabajar, se integran, aprenden este rol de embajadoras. Sin embargo, hay otras personas que nacen, que desde que nacen ya aman sus raíces, ya estás marcada con un destino, ya traes como una misión en tu ADN, en la ideología que tú quieras creer, en tu diosidencia, tú ya traes un destino. Y la señora, de verdad, la señora Hilda Romero, mejor conocida como Hilares, creo que tiene ya esa trayectoria, esa misión, porque este trabajo, solo estás hablando de 12 años, nada más, pero creo que en tu vida has venido trabajando de muchas maneras. Entonces, esto es simplemente un reconocimiento que gracias a esta academia es el medio para que la vida te abrace y te diga, de verdad, gracias en nombre de todos los que tú llevas en alto por el mundo, a través de la feria, a través de tu trabajo, a través de tu conversación, de tu manera de ser, de muchas maneras, Hilda. De verdad que estoy muy feliz que te reconozcan y va a llegar muy, muy alto esto todavía más, que seas parte de la historia viva de tus antepasados y del mundo, de la historia del mundo. ¡Qué motivo! Eso es Libertad. Muchísimas gracias por tu sensibilidad, por tu calor de amiga y de artista. Realmente, además del reconocimiento, cuando tú escribes porque investigas, porque involucras a las personas en tu investigación, en tu deseo de que haya felicidad, de que se identifiquen los valores culturales y que se reconozca el campesino, que se reconozca el arte, que se reconozca aquel que lustra botas, a la señora del servicio doméstico, tanto como al erudito, como aquel que tiene muchos títulos porque logró estudiar, porque logró hacer de su vida algo en lo académico. Es muy importante, Libertad. Tú no sabes, o sé que lo sabes porque también lo vives en tu país natal, México, y en tu país también en Estados Unidos de Norteamérica, donde estás. Pero lo más importante del trabajo de un autor no es el premio que alcanza, no es el reconocimiento, no es estar en un periódico, es su palabra, su verso, su voz de aliento hasta las personas que lo necesitan. Tú y yo sabemos, Libertad, que nuestra poesía no es para premio, nuestra poesía es para llegar al corazón de cada ser que está sufriendo en momentos de pandemia, para el que está con problemas de pareja, para aquel que sufre por sus hijos, para quien no tiene el pan de cada día y lo necesita. Entonces, el arte nos hace más humanos, solo más humanos. A ti que estás atrás de la pantalla, mi vida, para ti escribimos, para ti amamos, para ti conocemos. A veces nos equivocamos y no lo hacemos tan bonito, pero siempre estamos en proceso de aprendizaje. Para cada uno de los campesinos que participó en este trabajo, que es parte de la poesía que escribo también, un libro maravilloso, Susurros de Luna, que salió de ver esos campos maravillosos, esos campesinos laborando, incluso dentro de esta obra literaria. Hay poesía que permite visibilizar cómo las personas construyen. Y si tú me permites, Libertad, quisiera leer unos pocos versos para no aburrirlos. Claro, Sobre yo te lo iba a forjadores de pedir, historia. yo te lo iba a pedir. Muchas gracias, Libertad.
Muchas gracias. Vamos a ir con solo un par de versos, ¿de acuerdo? Forjadores de historia caqueseña. En abrazo ferviente con la cordillera oriental, sus verdes colinas, lagunas y riachuelos. De reluciente belleza están sus onduladas y ricos terrenos. Agradecidos al caqueseño, su sustento dan. Más de 4 siglos de historia, testigo de luchas y esplendor, seres humanos intrépidos y valientes, y la tierra labraron y acá que está de nobleza llenaron. Imponentes socobos de rosa y amarillo florecen a la par, con sus honestas y laboriosas gentes que quizás sin saber transitan por senderos que antaño fueron verdaderos caminos de herradura, donde la historia de la madre patria se formó. Y continúa, pero vamos a dejarlo para que posteriormente en cualquier biblioteca de Colombia, en cualquier biblioteca de acá que está de Villavicencio, o en las redes, o en donde quiera que estés, puedes hacer una consulta y amar un poco la historia y entender cómo los países latinoamericanos estamos siendo en este momento impactados por muchas limitaciones en la política, en lo social, sobre todo en lo económico post-pandemia, pero también estamos impactados por el arte, por el amor a la historia, por el amor a la otredad. Tengas o no tengas una deidad, el universo también hace parte de tu vida y te hará feliz. Solo lee, ama y abraza. Qué hermoso, Hilda. Oye, y yo quiero leer, amar y que me abraces con ese libro. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Lo encuentro en Amazon? Por aquí está Susurros de Luna. Por aquí está Susurros de Luna. Es una obra literaria, fruto de 30 años, libertad de poesía. Y pues tú más que nadie conoces mi historia. Como en el colegio de María Auxiliadora conocí a un hombre maravilloso que era entrenador, Luis Alberto Gutiérrez. Nos enamoramos, teníamos bastante pues distancia en cuanto a edad cronológica, 15 años. Fue el único amor de mi vida. Y bueno, hicimos un hogar muy bonito con 2 hijos, también enamorados del arte de la lectura, ¿no? Porque no escribía, pero por su administración de justicia. Con el tiempo hicimos su carrera y yo le colaboraba mucho en ello porque él trabajaba en un juzgado. Y luego él me colaboró también con la mía, yo era una niña, y pues siempre apoyó mi labor literaria. Por esta razón, Susurros de Luna está dedicada al amor de mi vida. Toda la poesía erótica que está aquí es en honor a Luis Alberto Gutiérrez y a los buenos seres humanos que aman sus parejas, que las ayudan a realizarse. Obviamente, no fue un jardín de rosas todo el tiempo, tenemos limitaciones humanas, pero en general, un hombre maravilloso que me permitió realizarme, no solo como madre, como mujer, sino que me apoyó en mi proceso para llegar a escribir y a concretar muchas de mis obras que fue posible llevar a diferentes estancias, como Susurros de Luna, que participó en el concurso Reinaldo Arenas en Cuba con sede en Miami. Obviamente no gané. Cuba estuvo muchísimo mejor. Pero fue maravilloso, Libertad. Fue muy maravilloso, de verdad. Qué belleza. Oye, Hilda, en total, es que yo tengo tu biografía aquí a la mano, pero no quiero leerla, quiero que nos sigas platicando así. Yo sé que es difícil hablar de uno mismo, pero yo lo disfruto mucho y quiero preguntarte, ¿cuántos libros tienes? O sea, ya sea que los tengas a la mano o no, en realidad, ¿cuántos libros tienes? Bueno, en impreso tengo San Pablo de Caques, Cuna de Nobleza 1600-2017. Tengo Educación en Tecnología e Informática, Ambientes para el Aprendizaje de la Tecnología, Experiencias Exitosas, que también he exaltado como una de las pocas obras que hay en este aspecto. Es una obra que recopila más o menos unos 10 años de mi vida como docente de tecnología e informática y algunas veces en el área de inglés, desde educación básica, preescolar, primaria, luego educación para el trabajo y desarrollo humano desde mi academia, de Durred Academia de Informática, y posteriormente hay algunos elementos desde la universidad donde orienté tesis de informática. Tengo Susurros de Luna, que es la obra que tengo aquí, es una obra de 30 años de trabajo poético y literario, de la que te estaba comentando anteriormente.
algunos 10 cuentos más o menos que están compartidos, algunos desde la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, el proyecto Narratopedia, que fue maravilloso, y desde allí surgió mi conocido por algunas personas colectivo literario Pétalos y Versos, que somos auspiciadores de la feria, tú sabes, Libertad. Entonces, Pétalos y Versos es un grupo de 12 personas de diferentes nacionalidades, mexicana, egipcia y colombiana, en la que esta maestra orienta algunos procesos poéticos y que ya tenemos personas escribiendo estos libros maravillosos, estas poesías, y estamos en este proceso. Hay algunos cuentos que han sido recreados por el Ministerio de Cultura de Colombia, por la Academia Don Eloy, y algunas de más o menos unos 8 cuentos donde se exalta la niñez, la educación, como Hola Soy Tato. Hay algunos cuentos como El pajarillo Moisés y sus aventuras en el mundo de los humanos, que son como 6 entregas maravillosas. El devenir de una comunidad, o sea, Balcones de San Nicolás, y cómo se trabajan los valores desde aquí, en estos cuentos. Tenemos un cuento maravilloso, Luceo el ángel protector, donde narro cómo sucedieron los hechos y cómo el ángel protector de Luceo trató de proteger víctimas en el World Trade Center en Manhattan, el ataque de aquel 11 de noviembre tan dramático, y lo De encadeno septiembre, ¿no? De en septiembre. De septiembre, septiembre. perdón, sí. Entonces lo encadeno con los Juegos Olímpicos de Beijing. Salió un cuento muy bonito que ha gustado muchísimo. Y básicamente como que eso es lo que hay en mi haber, más un ensayo homenaje al poeta colombiano Eduardo Carranza, que pues participó también en un concurso. Entonces, digamos que ese es como el trabajo en general que tengo. Y en este momento vamos como en la mitad de una novela, Alco el reptil y la hilandera. Yo puedo respirar en el ambiente de tu casa, en la música que tenías, que me relajaste porque estaba muy hyper, en tu sonrisa, transmites mucha tranquilidad. Hilda es una mujer feliz, ¿verdad? Libertad, sí. Sí, porque la felicidad está dentro de ti. La felicidad está en agradecer cada día, en agradecer este momento tan maravilloso de estar con una de mis mejores amigas y una gran profesional, el agradecer que las personas que están pendientes de este trabajo y de la cultura, pues están en mi camino. El agradecer que un día que yo declame un poema le llega al corazón a alguien. Por favor, a mí me da felicidad saber que un marino está en alta mar y estaba peleando con su señora y encontró accidentalmente una poesía traducida al español. Inmediatamente se comunicó conmigo y me dijo, no, voy a comunicarme con mi esposa y decirle, mira, te amo, amo el amor. Y escuchar amo el amor y llegar a un ser humano a mí me da total felicidad, porque había una persona que estaba sufriendo y resulta que lo que escribí le llegó a alguien en ese momento preciso. Es maravilloso. Tú lo sabes porque la felicidad no está afuera, no está en tu pareja. La pareja está para acompañarte y compartir tus dificultades y lo hermoso que vivencien. No está en el dinero, porque el dinero sirve para vivir cómodamente, pero no te hace feliz cuando te vas a la cama con tristeza, con la pelea, con la dificultad con el otro, cuando quieres que el otro no esté mejor que tú. Entonces, por favor, los valores humanos son importantes. Hay que practicarlos, mis amores lindos. Hay que practicarlos. No quiero decir que aquí está la perfección de la felicidad, ¿no? He tenido muchísima tribulación, mucha tribulación. Aquí ha fallecido mi papá, después al año y 11 meses falleció mi esposo Luis Alberto Gutiérrez, fue dramático, hicimos depresión varios años, tuve que salir adelante, pero sí se puede, sí se puede. Tú eres una guerrera, Libertad, y tú que estás atrás de la pantalla, también puedes. ¿Por qué? Si tienes una deidad maravillosa, María Auxiliadora me acompaña durante todo el mundo, todas las salesianas del mundo, a todas nos acompaña María Auxiliadora, comunidad salesiana, hijas de María Auxiliadora.
nos acompañan los amigos de Aves Meta, el avistamiento de aves aquí desde el Meta, del llano colombiano, el grupo maravilloso, nos acompaña Guatinta, nos acompaña Pétalos y Versos. A cada persona nos acompaña el entorno que queramos. Si tú quieres un entorno de amor, genéralo, amor. Así es. Porque si tú tienes un entorno de amor, pero vives tratando de hacer dificultades y no valorando al otro ser humano, pues no lo vas a tener. Entonces, Así es. son momentos, pero son algunos que nos invitan a reflexionar por qué no somos felices. Pero no digas que no te hizo feliz, hazlo tú feliz y él te hará feliz a ti. Qué hermosa, pues nos has hecho muy felices esta mañana. El tiempo se nos fue. Yo pensé que íbamos a tener una hora o ahí quizá un problemita de comunicación, pero agradecemos tremendamente estos 30 minutos que se fueron como agua, de verdad. Muchas gracias, Hilda. Quiero que muy brevemente, porque ya nos pasamos del tiempo, les digas en qué te vas a estar presentando en la feria, porque sé que tienes más presentaciones. Muchísimas gracias, Libertad. Bueno, vamos a estar con una entrevista a una persona maravillosa, resiliente, que ama totalmente, que se dedica a la radio y a la poesía, que es nuestra amiga en común, Marcela Barrientos. Vamos a estar desde Argentina y vamos a estar realizando un homenaje a Sudáfrica desde la poesía, también con nuestro grupo literario Pétalos y Versos, que siempre va a estar aquí pegadito a mi corazón, aquí trayéndome felicidad, enseñándome muchísimas cosas día a día, a pesar de las dificultades de comunicación, a pesar de las dificultades de los idiomas, y ese va a ser un momento muy especial y vamos a disfrutarlo. Gracias a María Auxiliadora, tengo toda la confianza que así va a ser y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias, Sudáfrica, por abrirnos las puertas de su país. Qué rico. Ojalá algún día podamos estar en ferias presenciales. Gracias a César, a Alan, César Salvatierra, Alan Morales, que bueno, ¿qué podemos decir de ellos más que gratitud por abrir estos espacios y ser unos chicos que nos permiten trabajar en armonía, en libertad? Y yo te veo una mujer que tienes no a Dios en su boca, sino realmente en su corazón. Y eso es lo más importante, los actos más que las palabras. Quiero agradecer a Alison que nos haya acompañado en la transmisión impecable y señora doña Hilda Romero hasta Colombia. Bueno, felicidades, que todo tu trabajo siga siendo visibilizado y sobre todo que hayan esas asociaciones que le dan valor y que enaltecen lo que tú haces. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Libertad, y para las personas que no tienen nuestro idioma. Very pleasant virtual book fair, South Africa, my gratitude and thank you, beautiful Libertad Betancourt, fragrant sunflowers, everyone, and peace and love, Hilars. Yes, peace and love. Thank you so much, South Africa. Thank you so much, everybody. Thank you, family. Thank The you very Virtual much. Book Fair, South Africa. Thank you, Alison, and thank you, Hilda.